Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro junto a la querida Alicia Esperina. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, muy bien. Sabes que como que ya siento aires navideños. Ayer en la casa olía a colemono, aunque no he preparado nada, pero debe haber sido mi subconsciente que estaba como necesitando ya. Va a tener que revisar esas luces de colores a ver si no hay algo pegado que se esté quemando. Un bicho. Rodrigo, Rodrigo Carrasco, ¿cómo estás tú? Muy bien, Rocío y Alicia, un gusto saludarlas y compartir un capítulo más. Así es, y el día de hoy, como todos los días lunes, obviamente tomamos la academia a ver cómo se viene y el resto de las encuestas también. Y obvio de eso vamos a seguir conversando. Pero les cuento que el tema que se tomó en la academia, y en realidad se toma todas las conversaciones, ha sido la seguridad. Bueno, partimos mencionando de que la aprobación presidencial sigue donde mismo estaba antes, con un 29%, igual que la semana anterior, pero sube un poquito la desaprobación de 63 a 65. Eso no son muy buenas noticias para el presidente. Pero como les comentaba, nos vamos a la delincuencia. Y aquí hay cifras que varios miraron bastante asombrados, pero yo creo que en realidad para nadie es una novedad de que un 80% tiene mucho o bastante temor a la delincuencia. ¿Les pasa a ustedes? ¿Están dentro de ese 80, Alicia y Rodrigo? Sí, evidentemente que sí. Yo creo que esta cifra se apoya un poco en una situación que es bastante lógica, que es como sentir que cuando hay chip libre, es como que es buen negocio ser delincuente, se te empiezan a sumar más personas a ese negocio. Y es lo que vemos todos los días. La impunidad es tremenda. A vista y paciencia uno ve que detienen a personas que tienen prontuario, que tienen 15 detenciones previas y como que no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, obviamente van a seguir haciéndolo. Por lo tanto, hay más delincuencia, pues sí es un hecho. Yo creo que esto no es inventado, esto no es una percepción solamente, yo creo que las cifras lo ratifican, así que va absolutamente en línea con la lógica que debería ser, creo yo. Sí, yo a eso que coincido plenamente con lo que dice Alicia, le sumaría algo que potencia esa situación de la impunidad, que es un escenario económico adverso, es decir, donde hay más necesidad de parar la olla, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa necesidad económica, sumado a la impunidad, se potencian para que muchas personas entren a delinquir o quizás que nunca lo hayan hecho o profundizan sus vínculos, su desarrollo delictual. Entonces, estamos en la tormenta perfecta. Un gobierno débil, que es una mala noticia para todos, no solo para el presidente. Es para todo Chile una mala noticia, un gobierno débil. Después tenemos una situación Rodrigo, parece que descontrolada, tanto o hacer imperar y el Estado de Derecho. Y tercero, este escenario, entre comillas lo digo, eh, el actuar de los delincuentes. Entonces, estamos viviendo eso. Y claro, tú preguntabas al principio, Rocío, si uno está en ese ambiente o en ese temor. La verdad, yo soy poco temeroso de las cosas porque sí, pero cuando ya te lo dicen tus parientes cercanos, cuando te lo dicen tus vecinos, cuando te lo dicen personas que conoces que viven en Santiago, situaciones mucho más difíciles que las que vivimos nosotros tal vez acá en las regiones, uno ya igual también va siendo parte del esquema del miedo y del esquema de temer que te ocurra algo de este tipo. oye, súper interesante. La academia también cómo se agarra lo mismo que estás diciendo tú. Nos entrega, y cada vez me parece más interesante este desglose de la información que van entregando. ¿Por qué? Porque tú, el único hombre aquí en la conversación, que somos dos mujeres, la preocupación por ser víctima de delito en hombres es en un 61%, en mujeres es un 72%. Y lo otro que en Santiago versus regiones, Santiago un 69% víctima de promedio, regiones 64%. Y el día de hoy es como, a mí me pasaba siempre que en diciembre en general hay más delitos, como más robos quizás que en otras, pero a nivel de regiones empieza a pasar un fenómeno que aumentan en el verano los delitos, es como que los delincuentes se vienen de vacaciones a las regiones, salen de Santiago y se van a regiones. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer
en Osorno hubo un delito muy violento, donde maniataron a las personas en su casa, le pegaron en un ojo, lamentablemente, al dueño de las empanadas Carmen, que estaba en la ruta Camino Puyehue. Y me recuerda hace unos años atrás, creo que fue justo antes de la pandemia, no me acuerdo si verano 2018 quizás fue, que también hubo una ola de robos en sectores rurales, como adultos mayores en busca de joyas y armas. Y fueron varios. Y eso quedó en nada. Pero sí acá se organizaron. Yo le contaba a Alicia que aquellos que tenían campos, sobre todo casas como no en la ciudad propiamente tal, eh, hicieron las policías como un trabajo extra de apoyo, de conexión con las personas que vivían en este sector rural y como un plan cuadrante, podríamos decir, rural, para poder dar ese apoyo, porque cuando uno vive en el campo, como que está ahí totalmente lejos de cualquier vecino, alguien que te pueda socorrer. Entonces es bastante complejo el tema. Lo dejo tirado. Es súper complejo, pero más aún yo creo que lo más terrible aquí es la sensación de impunidad, la sensación de que a nadie este tema le importa, a pesar de estas cifras que son, pero escalabrosas. O sea, 87% del país cree que la delincuencia ha aumentado. Es porque todo el mundo está en esa. Ya es muy rara la persona que cree que no, no sé, vive en otro planeta, no lo sé. Entonces, siendo un tema tan relevante, no se ve que esté en manos de nadie la urgencia de resolverlo, más aún si lo sumamos con la penosa discusión del tema del fiscal nacional que vimos esta semana, en donde una cosa es la cosa formal, la quine, qué sé yo, que siguió todo el proceso, que uno podría decir tan preocupado, pero la trastienda, el cómo se ha dicho, cómo se conformaron, la opacidad, las relaciones cruzadas que hay entre ellos y el poder político, qué sé yo, que tú dices, ¿sabes que este tema no le importa a nadie? O sea, esta cosa es la ley de la selva y aquí cada uno se tiene que proteger. Y me llama la atención de que la lámina 12, para ser más exacta, para que la busquen, de la preocupación por ser víctima de delito, si ven, los mayores riesgos se ven en los espacios públicos. Se ven en el espacio con comercio ambulante, en la noche caminando por la calle, dice, y donde tú te sientes más seguro, paradójicamente, en tu casa. O sea, como que si te quedas encerrado, o quizás pusiste alarma, o quizás ya tienes reja, o quizás ya tienes guardia. O sea, en el fondo tú te estás protegiendo de algo que la sociedad no te está protegiendo. Yo eso lo encuentro gravísimo, gravísimo, sobre todo porque no hay nadie a cargo. Oye, pero ese grave es un 51% de mucho, bastante preocupación por ser víctima en tu casa. O sea, Y tampoco sí, es como que no si es me quedo encerrado. relajado. No, No, no es no, relajado en tu pero casa. 85% en la calle, en espacio con comercio ambulante. O sea, todo el mundo tiene temor de estar en una calle en este minuto, no puede ser esa cosa. ¿Coincide, Rodrigo? Eh, Sí, coincido plenamente y lo encuentro bien trágico. Mira, y lo que dice Alicia es una muestra de esa debilidad gubernamental o de la política que tenemos hoy día instalada, que ha sido la capacidad de quienes administran el Estado, estoy hablando del Poder Ejecutivo y también el Legislativo, para poder nombrar el fiscal de una buena manera. Todos estos sobresaltos que estamos viendo son parte de la debilidad de nuestro sistema respecto a cómo ir resolviendo algo tan importante y tan transversal como el temor y la delincuencia desatada. Entonces yo creo que por eso decía la tormenta perfecta, porque en lo político, en lo sistémico, llámese Poder Judicial, policías, estamos débiles. También estamos confrontando una impunidad que se ha ido instalando desde ya varios años. O sea, cuando le llamábamos presos de la revuelta a los delincuentes, ya estábamos instalando impunidad subconscientemente. Cuando estamos, por ejemplo, buscando espacios para instalar el comercio ambulante, en vez de erradicarlo, que es lo que corresponde por ley, también estamos siendo mucho más laxos con el hecho de infringir las leyes o las normas. Entonces, toda esa laxitud, ese relajo, lo estamos viviendo hace muchos años y no quiero culpar gobierno ni autoridad alguna. Estoy hablando de un esquema casi cultural en Chile de hace más de 10 años, de ir dándole espacios al incumplimiento de la normativa o de las leyes. Esa impunidad se va instalando. También los medios, bueno, decir que
ayudan a aumentar el problema. Y yo creo que la crisis económica es un factor importante. Si no tuviéramos una crisis económica, yo creo que habría menos delincuencia. Entonces, cuando estos son datos que me acuerdo, no tengo el número exacto, pero cuando fue la crisis subprime, y Chile también se vio muy afectado a fines de la década del 10, digamos, entre el 2007 y el 2009, sobre todo acá en la región de los lagos, donde la crisis de los salmones también generó una crisis económica a nivel regional, aumentó mucho la delincuencia, puntualmente en esta región, puntualmente en lugares como Chiloé, que estaba muy vinculado a la acuicultura, que estaba viéndose muy afectada. Entonces, las crisis económicas en general también potencian este aumento o este incremento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Oye, separar dos cosas. Una de las que señalaban, tanto del lugar como decía la Alicia, hay otra lámina bien importante que es la 15, que es ¿quién es el responsable de enfrentar la delincuencia? Donde la pregunta es ¿quién es el principal responsable de resolver el problema de la delincuencia con alternativas que da la encuesta académica? O sea, no son que espontáneamente uno diga una u otra. Y aquí un 51% señala que efectivamente es el gobierno. Solamente un 23% dicen los tribunales y jueces, un 13% los fiscales y un 9% la PDI y carabineros. Me llama mucho la atención esta respuesta porque va en la misma línea que dice Rodrigo, o sea, el gobierno es el que tiene que enfrentar esto, pero ¿cómo lo enfrenta? Si la responsabilidad no es de los jueces, no sería tanto de los fiscales ni de Carabineros, sino del tono que el gobierno le estaría dando a Exacto, es que un tema están de buscando. actitud. Yo creo que es solamente un tema de actitud y que marca pautas, ¿ah? Y eso va dictándole pautas a otras instituciones y a otros esquemas y poderes del Estado. Si uno ve un gobierno laxo, probablemente el poder judicial también y las instituciones encargadas también, porque además no tienen respaldo, que es lo que ha pasado con Carabineros en los últimos años. Entonces, por eso tú ves además, no solo hoy día un gran temor en la ciudadanía reflejado en las encuestas, sino que ves además un tremendo apoyo a Carabineros, por ejemplo. ¿Ah? Yo creo que ha sido el apoyo más alto del nivel ciudadano recogido por esta encuesta en los últimos años a Carabineros. Entonces, es por algo. Son ecualizaciones que tienen que darse. Si el gobierno está con los tonos muy bajos, obviamente hay que subir otras perillas para que podamos más o menos tener algo armónico, pero así todos no llegamos. Mira, Carabineros en el 2015 tenía un 72% de apoyo, 2015, y de ahí cae sistemáticamente durante los siguientes años, llegando a su nivel más bajo, que fue en noviembre del 2021, que fue un 45%. Y de ahí vuelve la curva de ascenso hasta ahora que llega a un 78%. Imagínate. Toda la ciudadanía respalda a Carabineros. 78%, así es. Y Reconozcamos que ese piso fue una campaña orquestada por un sector político. Eso es así. el que haya llegado a ese nivel. Alicia, A nivel, a te nivel veo más bajo. complicada. Sí, estoy tratando de pensar qué puede significar esto, que el 51% de la responsabilidad, o sea, las personas responden que es responsabilidad del gobierno. Rodrigo dice que esto es un problema que se arrastra hace muchos años y efectivamente las leyes que nos rigen, la normativa, las instituciones vienen desde hace muchos años con cierto desempeño, pero ahora mayoritariamente muy marcado se le carga la mano al gobierno y yo creo que le están pasando la factura en el sentido de que avalaron la violencia, la vieron como un método válido para resolver el problema y ahora están metidos en un zapato chino porque ahora tienen que enfrentar justamente eso y desdecirse de sus discursos iniciales. Entonces, lo hemos conversado otras veces, con alguien van a quedar mal, o van a quedar mal con los propios, o van a quedar mal con la ciudadanía. Este relajo que dice Rodrigo de no cumplir las normas se ve en todo, y hay un tema súper importante también que tiene que ver con la evasión del Transantiago, que ya va en cifras del 40%. 40% que no paga el pasaje. O sea, significa que o sea, el pasaje tiene que subir, efectivamente, la tarifa está congelada, pero la vamos a seguir subiendo, más gente va a evadir y esta cosa va a ser un círculo vicioso del cual yo no sé cómo van a salir. Entonces, el problema es que el pasado los condena. Entonces, fuera cualquier gobierno, ya la tendría difícil, pero este gobierno, con todo lo que declaró en campaña y un poco antes también, la tiene doblemente difícil. Y yo creo que por eso la gente también tiene esta percepción de que el gobierno es el gran responsable, porque los ve como que va a ser muy difícil que echen mano de las herramientas que deberían usar si fuese un gobierno normal, por así decirlo.
Yo ahí discrepo contigo. Este gobierno la tiene más fácil que cualquier otro. Ay, ¿por Por- qué? Porque no tiene la oposición en contra, el problema del oficialismo. Entonces, tú Pero tienes si que... ellos son su misma, ellos son su misma posición. A eso voy, po, porque cuando... Entonces, Porque tú no quieres hacer caer a tu propio gobierno, pues, ¿cachai? Entonces, de cierta manera, entonces, igual te tienes que cuadrar. Pero sí, pero es al contrario, porque un gobierno de derecha que su tema en general está asociado a la seguridad, el otro lado por el rédito político no lo estaría haciendo. De hecho, venía escuchando hoy día en la mañana en La Infinita a Noah Titelman, que es uno de los principales pensadores como del Frente Amplio. Y él decía, en lo que se ha instaurado del sistema político actual, es muy complejo para el político llegar a un acuerdo con tu opositor, con la persona que como del otro lado, porque ese acuerdo como que defrauda al electorado que tú tuviste, como que te va mal si tú llegas a acuerdo porque no defendiste tu postura. Y en este caso, en el Frente Amplio, lo que le está pasando a la cuenta o a este grupo es que efectivamente hay un grupo extra que se le está descolgando, tomando todo lo que es a la izquierda del electorado, o sea, los que creen que Gabriel Boric está haciendo demasiados compromisos y ese grupo está liderado por Jorge Char y no me acuerdo cómo se llama, pero van a empezar todo un movimiento nuevo, pero ellos se declaran a la izquierda. Recordemos que Partido Comunes aquí en la región de los lagos tuvo una salida masiva de militantes porque se estaban llegando a acuerdos con el otro lado. ¿Cachai? Ahora, ¿por qué yo digo que le es más fácil a este gobierno? Porque ya los que están de acuerdo, estoy segura que ni republicano les va a decir que no si es que quieren irse con propuestas de seguridad más fuertes. Entonces, solamente tienen que cuadrar una parte del oficialismo más toda la oposición y ya van a tener los votos suficientes para poder seguir haciendo, impulsar una agenda de seguridad. sí, pero Rocío, pero se Sí, destruye absolutamente la coalición de gobierno. ¿Y cómo sigues votando exactamente. los demás proyectos si necesitas esos votos también de ahora para Es, adelante para todas las reformas que vienen? Yo creo que la tienen muy difícil. Es que eso eso es lo que quería es, decir. En el fondo, Rocío, tú estás diciendo que la tienen fácil hacia afuera, pero eso es quemar las naves, básicamente. Es como, prendamos el palacio para entrar en calor, ¿no? Cuando el problema es el frío. Por eso es una claro, metáfora. Yo bueno, creo que, mira, espérate, todo lo que tú estás señalando, Rocío, huele absolutamente al avanzar sin transar. Y ya sabemos quiénes son los que piensan de esa manera. bueno, pero Avanza. recordemos que ya la historia chilena nos ha dicho algo. ¿Se acuerdan que hubo un presidente hace muchos años atrás que terminó diciendo que el Partido Comunista era ilegal y que había salido apoyado por ellos? ¿Eh? No fueron muchos años atrás, fueron No, fueron algunos bastantes atrás. gobiernos atrás, tío. No, bastante gobierno. No, pero es segunda mitad del siglo XX, no son 100 años, digamos. Gabriel González Videla, Sí, así la es, ley de defensa de la democracia. la ley maldita, como le llamaban. Pero aquí voy, que finalmente, ¿qué es lo que tuvo que terminar haciendo él? Sacarlo del gobierno y aún así pudo terminar de gobernar. Entonces, una es la ideología política cuando pasa por sobre lo que tú quieres lograr, ¿cachai? Pero acá tienes un país completo que está respaldando la agenda de seguridad y que no tienen que demorarse mucho porque ya llevamos cuántas semanas de que la ministra Toa llamó a hacer un gran acuerdo por la seguridad y dicen, ya viene el acuerdo por la seguridad, ya viene el acuerdo por la seguridad. Y no termina justamente porque no quieren quemar esas naves que dicen ustedes, pero finalmente, Pero Rocío, si en el ¿qué fondo es pasó? eso, ellos tienen o sea, cualquier gobierno tiene que transar, tiene que negociar, tiene que ponerse de acuerdo con otros para poder gobernar. Pero cuando tú en este grupo de gobierno, a la mitad, por hacerlo bien sencillo, te dice avanzar pero sin transar, ¿qué haces tú como gobierno si no puedes transar, si no puedes negociar? Estás limitado. Y estás limitado desde adentro, que es mucho más difícil de destrabar que si tuvieras una oposición dura. Porque ahí juegas a la política. Pero cuando tienes el sin transar dentro del gobierno y el gobierno tiene que transar, se hace muy difícil. Y cuando más encima no tienes los votos. Y Es que cuando sí más los tienen, encima, pues. y cuando más En el encima Parlamento no. dijiste que la cocina era algo que había que combatir. O sea,
¿Qué quieren? O sea, ¿cómo pretenden llegar a acuerdo? Ese es el punto. O sea, yo creo que sí tienen los votos en el gobierno actualmente, porque no creo que el Frente Amplio sea mayoría ni el Partido Comunista dentro del Congreso. Claramente no es en la Cámara del Senado, porque tienen un solo senador del Frente Amplio. Tienes a Fabiola Campilla, y que claramente es opositora al gobierno, porque no ha votado a favor. Es otra de las que está más cerca de Sharp que del gobierno propiamente tal, a pesar de estar en la bancada del Frente Amplio, no se ha cuadrado con nada de lo que el gobierno ha pedido. Entonces, claro, yo entiendo la postura que dicen ustedes, pero una vez que tú sales con algo, lo más probable es que ya tengan los votos y ellos quieran seguir más que en el avanzar sin transar, es que lo único que saben ser es oposición. Porque es mucho más fácil decirle lo que tienes, lo que se supone que tienes que hacer y hablarle a esas huestes nomás. Pero si se logra, de hecho, hoy día me acordaba, el voto obligatorio todavía no lo han cambiado dentro de la Constitución. Pero una vez que eso quede, cambia toda la forma de hacer política posterior después. Porque no solo le tienes que hablar a tus huestes, que era lo que estábamos Sí, pero acostumbrados. O sea, ¿tú ves como factible que la coalición se rompa en dos y que el Partido Comunista abandone todos los puestos de gobierno? No, no el Partido Comunista. Yo creo que va a surgir un lado más radical todavía a la izquierda y que muchos van a migrar hacia ese lado. Que, Oposición a este gobierno, o sea, no dentro de la coalición de gobierno. no, como en su momento fue José Antonio Casta hacia Sebastián Piñera. Porque recordemos que José Antonio Casta también fue oposición a Sebastián Piñera en su gobierno. Entonces recibía fuego tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Y ni siquiera tan extrema también. Claro, y eso fue porque yo creo que Sebastián Piñera nunca se definió en qué bando estaba, sino que trató de coquetear como con todo el mundo y al final perdió el apoyo de los propios y de los otros. Y no le puede pasar un poco lo mismo a O es este presidente. demasiado moderado. No, porque también es un tema del sistema político, pues, Alicia. Cuando tú tienes un sistema político donde te genera más rédito ir a buscar a los más enfervorizados, a los a los que son más pasionales, tiendes a generar que los extremos aumenten, porque vas a ir con los que gritan más fuerte, los que son más duros, los que no transan, y no frente a un sistema más moderado en el cual tú vas en la búsqueda de acuerdo. El problema está en que estos grandes pensadores más radicales de izquierda nunca han pasado por un sistema más moderado, entonces siguen en esta lógica de vamos a quemarlo todo, ¿cachai? Claro, claro, tendría que dejar de ser él. Pero Gabriel Boric per se ha mostrado que es mucho más republicano que un Giorgio Jackson, por ejemplo. No en el sentido republicano José Antonio Cast, en el sentido de tratar de buscar acuerdos y dar una vuelta política en algo que le amerita en el minuto, ¿no? Rodrigo, Veremos, no estás para veremos. nada de acuerdo conmigo. Me complica mucho que las instituciones peor evaluadas en esta misma academia, todas, colistas, todas son las relacionadas a la política. Eso sí. creo que es una cosa muy compleja de, de- de administrar, porque entre ellos está la conversación en este minuto constituyente, lo del fiscal nacional, lo de las reformas que se vienen, todo lo que estamos hablando, y entre ellos la ciudadanía no les cree nada. Entonces, yo creo que este problema basado en la desconfianza como que no tiene mucha solución. Y la política está en el suelo. Pero Oye, Rocío, no Chile, es que no vamos a esté de estar... acuerdo contigo. ¿Mm? Lo que me pasa, hay una cosa en la que no puedo estar de acuerdo, que dijiste que eran grandes pensadores. Yo creo que son pequeños pensadores, son muy jóvenes, están recién iniciándose en eso, Fue irónico, y Rodrigo. hacer grande les queda mucho. Sí, fue en un toque irónico. Oye, pero Hay una, Chile Vamos está evaluado dentro del 28%, ¿ah? Versus Partido Comunista con un 16%. No es para cantar sí, victoria, pero está un poquito no, más pero es arriba. que de lo que No estamos son hablando, cuentas yo creo alegres en que ningún caso. no, pésimos números. Chile Vamos tiene que quedarse quieto en la foto y dejar que los otros se muevan y ya está haciendo la pega. Si en el fondo está tan baja la discusión. A mí me llama la atención una lámina que es la evaluación, el evolutivo del Congreso, lámina 25, en donde el Congreso pasó como por un momento de gloria. O sea, a ver, relativo, si este gráfico fuera de 1 a 100, estamos hablando que los números máximos están en 30, o sea, estamos en el tercio inferior del gráfico, pero en esa olita muy baja tuvo su momento de gloria y fue como a mediados del año. Y yo lo ¿Sabes por qué fue o relaciono, no?
Yo creo que la por el relaciono con la rechazo. convención, o sea, hicimos el No, paralelo con la claro. En convención. el fondo, Ah, porque el Congreso estaba en el suelo, pero después apareció algo que era mucho peor que el eso, Congreso, que era por la eso, Convención po. Constituyente. O Por eso sea, te digo, o sea, fue el efecto paralelo y dijeron, no, 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 estos claro, gallos son es como Churchill dijiste al tú lado de de estos otros. contraste. ¿Ah? Es un contraste nada más. Tal Si tú cual, pones algo gris oscuro contra uno negro, el gris oscuro se ve más blanco, sí es obvio. tal cual, El tal cual. país de los ciegos, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, dices tú. Por eso, pero ahora de nuevo bajaron a su sitial del 17%, 17% Oye, pero de aprobación, o sea, la baja ¿ah? más baja fue el 2019, como Sí, en sí, febrero, que fue un 8, sí, pero este era un pero congreso tuvo, nuevo, po. pero en el 2016 tenía un 10% de aprobación el Congreso. 2016, o sea, antes del Bueno, estallido ya veníamos por el suelo. sí, Me hubiera exactamente, gustado ver más cerca de los 90 cuál era la aprobación del Congreso donde existía la gran cocina y ¿cómo se llama? Este sistema político que se cambió. el Yo no sé si binominal, el el binominal, abominable binominal, binominal, sí. sí. 17%. Péguense las corridas, señores congresistas. Con este nivel de aprobación, nada que salga de ahí va a ser aceptado. Así que trabajen un poquito en su reputación interna. Vean por qué todos los días estamos sorprendidos con escándalos de estos gastos que tienen, que son medio Mm. oscuros y todo. No, no, Yo tan les mal. diría a los parlamentarios, quiéranse un poquito más. Sí, Bueno, sí. y con Hay este algunos que son, mensaje, mira, yo a algunos les tengo mucho respeto y aprecio, pero son pocos, la verdad. bueno, y con ese mensaje no solo de quiénes ustedes, sino también al país, por favor, los dejamos el día de hoy en este Políticas Podcast. Se nos acabó el tiempo, queridos contertulios, Rodrigo Carrasco, Alicia Esperina y a todos los que se sumaron, muchas gracias y los dejamos invitados mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.